Una de las cuestiones que más me gustan también de los libros de Joe es que muestra un gran interés, como podríamos deducir en esta última respuesta, por la historia. Igual que hacen otros escritores en sus obras, parece que transponga algunos de los elementos y batallas de la historia y los mezcle, teniendo en un mismo mundo distintas culturas que se desarrollan en distintos grados de evolución y analiza las tensiones que existen entre ellas. Os doy un ejemplo. El país donde ocurre la primera trilogía o donde se inicia la acción se llama Angland. De Angland a England creo que no hay demasiada diferencia. Hay un imperio de malos que son los Gurkish. De Gurkish a Turkish en inglés, que son los turcos, tampoco es que haya demasiada diferencia. Y te encuentras con aventuras ambientadas pues, en lo que sería el tardío Imperio Romano, más o menos, con bárbaros equivalentes a los pictos. Te encuentras con sociedades muy avanzadas al estilo de la Italia renacentista, con mercenarios, con pólvora. Mi pregunta es básicamente hasta qué punto la historia le influye como elemento de inspiración en sus obras y si realmente disfruta jugando con todos estos elementos y creando una historia paralela para explicar un poco el mundo que nos rodea. Y os repito, tan pronto os aburráis de mi voz, hace un cuarto de hora más o menos, podéis empezar a preguntar. Yeah, I mean, I'm a big fan of history, and most of what I read these days is non-fiction, is history, military history particularly, but also all kinds of other things that I might happen upon. And I'm always very interested in the contrast between the way things happened in reality and the way they're often portrayed in fantasy and in genre fiction generally. Particularly with warfare. Warfare is a big central concern with pretty much all epic fantasy. They're all set against a backdrop of warfare and feature soldiers and warriors of various kinds in central roles. And often they concentrate on the kind of success and excellent plans and bravery and the way that people win. But they don't talk much about chance and failure and mistakes. And it seems to me that reading about history is just as much the story of mistakes and disasters and cock-ups and failures as it is of successes, and that these tiny wrinkles of personality can spread out, have these profound effects in the middle of the battlefield. And so I wanted to reflect, if I could, the sort of things that I learned about history in the way that I wrote. But I think also, in order to make your translation as long and difficult as it possibly can be, I was kind of interested to... I'm much more interested in character and plot than I am in world, if you like. I mean, I like the fact that fantasy gives you the opportunity to mix up all kinds of different historical influences, and you don't have to be obsessed with exactly what sort of shoes the person might be wearing and make sure they're historically correct. You know, whatever shoes you like. I like that aspect of fantasy, but yeah, I wanted to do something that combined a lot of different areas, time periods, if I possibly could, I think. And things like the Gurkish, like Angland, I wanted to give people touchstones that would give them some idea of what a culture might be like without dumping huge amounts of raw data on them and history. I wanted them to be able to focus on what was going on with the characters and have some vague notion through using similar names and similar ideas and what the cultures they come from might be. So to steal things from real life if possible. Yeah. Why make them again when the real world's done them for you already? Sí, efectivamente me gusta muchísimo la historia y leo muchas obras, básicamente casi todo lo que leo, de hecho ahora mismo, son obras de no ficción. Me gusta mucho la historia, sobre todo historia desde el punto de vista militar.
me interesa acabar de entender cómo ocurren las batallas y los enfrentamientos, qué es lo que ocurre en las guerras, en la realidad, y utilizar la fantasía para darle un giro a esas historias. Me explico. Normalmente las batallas o las obras de historia militar se centran en qué ocurre con tal o cual ejército, en tal o cual batalla y con tal o cual soldado. Y suelen centrarse en las historias de éxito, en cómo se ganó una batalla, en estrategias y tácticas que han tenido un buen resultado. Pero yo creo que tan importante en una batalla como la estrategia y la táctica es la suerte, es el azar. Me interesa saber qué ocurre con los grandes fracasos de las operaciones militares de la historia, por ejemplo. Ver cuáles son los grandes errores y las grandes cagadas. Creo que eso es muy importante. Es importante ver cómo la personalidad de un líder puede tener un impacto enorme en el ejército que está comandando. Y eso es lo que trato de incluir cuando estoy escribiendo. Además, me interesan sobre todo los personajes. Me interesa el desarrollo del argumento y de los personajes, no tanto el mundo en el que viven. Quería, y eso es algo que me gusta mucho, utilizar la fantasía en una de las posibilidades que ofrece, que es mezclar distintas épocas históricas, mezclar distintas influencias, jugar con ellas y hacer lo que te venga en gana. No quería escribir una novela histórica, no quería tener que preocuparme por meter un montón de detalles y decir, fulanito lleva este tipo de zapatos, porque eran los zapatos que se utilizaban en determinada época, en determinado país. No, si puedo jugar con fantasía, puedo hacer que un personaje use unos zapatos y otro use otros. Hacer más o menos lo que me venga en gana. Combinar distintas eras y distintos tiempos. Y lo de los nombres, lo de los Kurdish y Anglan, por ejemplo, pues básicamente lo utilizo como referencia para el lector, para darle un punto de referencia, algo a lo que hacer relación o en lo que pensar, sin necesidad de sobrecargar la novela con un montón de datos. Si uso nombres parecidos a algo que ya ocurre en el mundo real, te haces más o menos una idea del tipo de cultura en la que se encuentran los personajes, del tipo de ambiente en el que se mueven, del tipo de circunstancias en el que viven. Si los nombres, cambiando un par de cositas, te hacen pensar en eso, lo tengo fácil. Básicamente lo que hago al utilizar este tipo de nombres es robar elementos de la vida real, robar elementos del mundo que nos rodea. ¿Para qué narices me voy a poner yo a recrear todo un mundo y una cultura si la historia y el mundo real ya nos dan las culturas que podemos necesitar para escribir este tipo de obras? Aparte del amor por la historia, ha dicho algo ahora yo que a mí me parece muy interesante y que me parece que es una gran verdad, y es que sus novelas las dirigen sus personajes, y casi todos sus personajes, por lo menos los que más me gustan a mí, los más memorables, son tipos abyectos, retorcidos, malos, cabroncetes, dispuestos a pegarte una puñalada en la espalda, pero que sabes que en el momento que van a tener que jugarse el todo por el todo, lo van a hacer. Son tipos que tienen su propio código ético, que no tiene por qué ser como el de los valores de la sociedad en que vivimos, pero es gente que vive siendo fiel a sí misma. Y eso es muy raro encontrarlo en un personaje, sobre todo recordando que partimos de personajes totalmente estereotipados al principio de las novelas. Y a mí eso me sorprende mucho y me encanta, ver cómo esos personajes tienen su propio código moral. Es la historia del perdedor, en muchos casos, que sabes que le va a salir mal y aún así estás deseando, coño, que tenga un poquito de suerte en algún momento. Es muy difícil encontrar a un escritor hoy en día que te haga empatizar de esa forma con los personajes. Y me gustaría saber cómo lo hace, cómo se lo plantea y cuál es su fuente de inspiración. It's mostly immense talent. Artwork is secondary. I don't know really. I think I suppose I come from the point of view that anyone is sympathetic and understandable if you walk in their shoes, you know. And so if I'm writing a character, I just try and
think about what their motivations might be, what their everyday thoughts might be, what their little struggles might be, what hurts, they've got a bad foot, you know, they've got their trousers wearing through, whatever it might be. And I just try and make them human and bring it down to a small scale. And I think if you do that, then in a sense anyone becomes understandable, hopefully, to a degree. Even the most unpleasant people, which many of my characters are. I think many of them aren't people you won't necessarily meet in the street or have a drink with, but you know, hopefully you can more or less understand why they are the way they are. Se debe un inmenso talento, desde luego. Consigo hacerlo porque tengo un talento descomunal. Lo del trabajo duro es algo secundario. Nada, bromas aparte. Creo que puedes entender a cualquier persona en el mundo si eres capaz de ponerte en su pellejo. Si eres capaz de tratar de comprender sus motivaciones, podrás entender qué es lo que hace a esa persona actuar como actúa. Reflejar qué es lo que hacen en su día a día. Yo concibo mis personajes tratando de pensar en sus reacciones a los acontecimientos más habituales. Creo que cuanto más humanos son los personajes, más tienes que centrarte en los pequeños detalles, ir a las cosas a pequeña escala, tratar de comprender por qué hacen lo que hacen, tratar de ponerte en su lugar y ver el mundo a través de sus ojos. Creo que muchos de mis personajes son gente muy desagradable, gente que si existiese en el mundo real no me apetecería nada cruzarme con ellos en la calle o irme a tomar con ellos una copa. Pero lo que intento con mis novelas es básicamente darles la suficiente profundidad como para que, aunque no los admires o no los quieras, por lo menos si seas capaz de entenderlos y de entender qué les lleva a moverse como se mueven.